Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, nosotros aquí de vuelta, en vivo y en directo. ¿Desde dónde? Radio Hope 90.3, Quilmes, Argentina, en tu programa, el de cada martes, pero hoy estamos nuevamente en vivo, porque 2 semanitas el programa salió, un programa diferido, pero hoy no, hoy estamos ya regresando de vacaciones, por lo menos una parte del equipo. Algunas se vinieron todavía con la hojota, yo le dije dejar la sombrilla en la puerta, pero bueno, está difícil, no se quieren sacar la arena, qué sé yo, pero bueno, con ese bronceado Caribe que yo las reenvidio, lo digo así en directo, ustedes ya saben, ustedes me entienden, pero bueno, por suerte están de vuelta para que las reextrañamos. Yo les digo muy buenas noches a la productora Diana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan martes tras martes. Estamos otra vez de vuelta. Muy bien, y la coconductora, la profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, mis queridas amigas, y bienvenida a la audiencia que tan hermosa que tenemos todos los martes. Y yo no arena entre los dedos, es así como un hielito de la punta de la Concagua. ¡Ah! ¡Qué lindo! Así como un hielito. Qué linda, con Mendoza, con todas sus bonito, viñedos y todas esas cosas bonitas que hay allí, así que bueno. La que se va a venir con arena es la que te jede, ¿no? Ay, sí, ¿y qué arena? ¡Qué arena! Pero falta. Esa es arena. Arena internacional. Sí. Son señoras arenas esas, sí. Todavía falta un poquito. Bueno, y aquí que también está ahí a las puertas de irse, todavía está ahí haciendo el bolsito. Muy buenas noches, le decimos al señor operador Jesús Madrid. ¿Arena o montaña? No sabe. Pregunta no para que no lo sigan los fans. Ahora tenemos un miembro, evidentemente, todavía debajo del médano. Ni apareció. Pero pues estamos ahí, ¿eh? Sí, puede ser. Todo puede ser. 8:30, por ahí. Puede ser. Bueno, ¿de quién les habla? Silvana Boto de Martínez, como verán, con una gana de irme. Ya llega. Sí. Pero bueno, esta época es así, ¿no? Unos llegan, los otros se van, unos están ahí todavía programando a dónde nos vamos, buscando precios, buscando alojamiento. Pero es lindo, a mí me gusta la previa, me encanta el soñar, el preparar, me gusta el durante y me gusta el después, que uno mira la foto y se acuerda y se ríe, mira acá donde me caí, allá donde... Ay, no. Caerse no, porque viste que no. Es muy doloroso. Sí, la ola me revolvió, me traía un montón de agua. Esas anécdotas graciosas me puse toda colorada, me arrebaté con el sol, esos detalles de las vacaciones, pero son lindos, sí, acá conocemos a alguien que se le arrebataron las rodillas. ¿Ah, sí? Volvía con hielito en el medio del avión, viste, así, hielo para una rodilla y para otra. Sí. Pero estaba en el avión, ahí ya estaba. Sí. Buenísimo. ¿Y vos que nos estás escuchando, en qué etapa estás? ¿Estás soñando? ¿Estás preparando? ¿Estás haciendo el bolso? ¿Estás de vacaciones? Porque por ahí nos estás escuchando vía internet y estás allá. Contanos cómo si ya volviste, si estás planeando, porque bueno, es lindo. Esto siempre decimos es un feedback, esto va, esto viene y nos encanta que estés comunicado con nosotros. Por eso te pasamos las vías de comunicación. Nos podés llamar al teléfono 4257-0821. En Facebook nos ubicas en los perfiles de En Sala de Espera y Hope es tuya. Nuestra página www
www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. Y si querés volver a escuchar alguno de los programas que ya han sido emitidos, podés ubicarlos en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube. Y entre las personas que se fueron y volvieron y están bronceadas, tenemos al auspiciante de este espacio, porque este programa está auspiciado por Dorcas, indumentaria femenina y accesorios, está siempre presente para asesorarte en la colección de tu outfit para cada ocasión. Patricia y Viviana te esperan de lunes a sábados en Bolivia 1252, Quilmes Oeste, para mostrarte la nueva colección. Podés visualizar la colección en Facebook en su perfil Dorcas. Dorcas, indumentaria femenina. Así que bueno, si vos querés preparar el bolso y te falta alguna bermuda, algún short, vos comunícate con Dorcas, porque Dorcas tiene todo. Aparte no le falta nada. No le falta nada, y bueno, aparte ya está como relajada, pues ya se fue, ya paseó. Y si querés que te hagan el bolso, también habla con Dorcas. Dorcas te mete 200 kilos de ropa en un bolsito de en un sobre 50 centímetros por 60. En un sobrecito. Impresionante. Así que bueno. Pero bueno, nosotros, más allá de las vacaciones, de toda esta época hermosa del año, a mí me encanta, hay también, digamos, una actividad permanente de la iglesia. La iglesia no se va de vacaciones, la iglesia continúa, porque necesitamos justamente en estos tiempos más que nunca estar con una iglesia activa. Y estamos viviendo una época de una propuesta de parte de nuestros pastores para empaparnos de la palabra, ¿no? Y particularmente ellos nos están guiando en 2 libros de la Biblia, que son el libro de Lucas y el libro de Hechos, que tienen una riqueza impresionante, porque uno, bueno, habla de todo lo que Jesús enseñó e hizo, y el otro es el inicio justamente de los hechos de la iglesia como tal, son los primeros 30 años de la iglesia. Y bueno, queremos a través de nuestra profesora Alejandra Echeverry iniciarnos un poquito en las riquezas que hay en este libro de los Hechos. Claro, te imaginas, tiene 28 capítulos y nosotros escribimos el capítulo 29. Somos los actores, los principales ejecutores de hacer las buenas obras. Fuimos llamados a eso, ¿no? Nos dijo el Señor que vayamos e hiciéramos las buenas obras. Entonces, ¿querés entender el libro de los Hechos? Fíjate que tiene 28 capítulos. Entonces, siempre nos han enseñado que si uno quiere entender bien todo el libro de los Hechos, lee justamente el capítulo 1, versículo 8. Y es lo que te voy a leer ahora. ¿Querés entender todo lo que pasó en Hechos? Con este versículo te da, es como la idea principal de todo este libro. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente somos llamados a ser testigos, seríamos los que vamos manifestando en los testimonios de Dios, la revelación del Dios vivo en nuestras vidas con nuestros hechos, ¿no? ¿En dónde? Acá lo dice clarito, ¿no? Que vamos a ser esos testigos en Jerusalén. Jerusalén es tu ambiente inmediato, o sea, vos y tu familia, ¿no? Que es nuestro ambiente natural, el que nos rodea. Después dice en toda Judea. Ya abrimos un poco más, salimos de Jerusalén y estamos en toda la región de Judea, que sería, si uno se pone a pensar, salimos de la familia y te vas a todo tu barrio. ¿Sí? Extendés, digamos, toda esta bendición y toda esta posibilidad de llevar la palabra y ser testigo. ¿A dónde? A todo tu barrio. Después dice en Samaria, y ahí amplias aún más la región. Entonces ya ahí te irías, por ejemplo, a tu lugar de trabajo para ser testimonio viviente de las obras de Dios, de ese Dios vivo que tenemos, ¿no? Y después dice, y hasta lo último de la tierra, o sea, no hay límites. Sin límites, claro. Provincia, países, el resto de las naciones del mundo. Entonces, recibiréis poder, dice la palabra, a través del Espíritu
Espíritu Santo. Entonces, me gusta ese versículo porque viste que hay mucha gente que dice, ay, yo soy tímida, no tengo, digamos, facilidad para hablar con las personas, para comunicarme, no sé mucho de la palabra, pero la verdad que todos fuimos llenos de ese espíritu del que habla la Biblia, de manera que estamos más que capacitados como para dar testimonio de lo que Dios hizo en cada una de nuestras vidas, ¿no? Claro, es un espíritu de vida, justamente, es ese Jesucristo resucitado. Por eso me voy a permitir todo lo que vamos a estar hablando, dedicárselo a una persona muy especial, una amiga mía, profesora de la escuela donde trabajo, Silvina Díaz, porque sé que esta palabra que vamos a estar hablando va a edificar su vida, la va a hacer bien, le va a dar toda la fuerza, el ánimo, las ganas que uno tiene y que, bueno, justamente es lo que uno comunica, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que le mando un enorme beso a Silvina Díaz, que seguramente pronto nos reencontraremos con ella. Por eso, si queremos entender este libro, lee ese versículo, Hechos 1, capítulo 8, y después pueden surgir algunas preguntas, ¿no? Cuando vos vas leyendo. Por ejemplo, porque en todo ese capítulo 1 te cuenta justamente ese último momento de Jesús, ese Jesús resucitado con sus discípulos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera abandonó Jesús la tierra? Y bueno, en Hechos 1:9 dice que fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó ante los ojos de los discípulos, que imagínate cómo estaban en ese momento, viendo todo eso que era netamente espiritual, ¿no? El Señor había muerto, resucitado, estuvo 40 días, eso es importante también. ¿Cuántos días se le apareció? Estuvo ahí resucitado con ellos, estuvo 40 días. Acuérdense que les había pedido que no se separen, que esperaran en Jerusalén, que iba a venir, él no los dejaba solos, iba a venir la investidura del Espíritu Santo, ¿no? Entonces él se fue, como estamos contando, fue alzado, dice la palabra, estuvo 40 días, eso lo dice Hechos 1:3, que después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué impresionante, ¿no? Ya resucitado y ellos lo veían. Claro. Wow. Y podían comunicarse. Claro. Qué conmoción. No, terrible, porque vos pensás que era el amigo. Sí, el Señor, el Maestro, wow, terrible eso. Bueno, entonces, acordémonos también que en este primer capítulo nos comenta también que eran 12 discípulos, pero uno de ellos, que fue Judas, el que lo traicionó, terminó muriendo, ¿no? Entonces, había que reemplazarlo, ¿no? Tenían que elegir entre dos. Sí, tenían que elegir una persona que sea un testimonio, que hubiera caminado con ellos durante todo ese tiempo. Entonces había la opción entre dos: José, llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y oraron en un primer momento por esta situación para que Dios decida, y después dice la palabra que echaron suertes y recayó sobre Matías. O sea que el reemplazante de Judas Iscariote fue Matías. Sí, esto lo vas a encontrar en Hechos 1 del versículo 23 al 26. ¿Sí? Entonces, a partir de este momento ellos empezaron a buscar de Dios. Es muy conocido ya en esta parte, porque estamos en Hechos 2, cuando estaban los 120 discípulos todos ahí reunidos en el aposento alto, ahí en Jerusalén, como Jesús les había dicho: quédense que va a venir el Espíritu Santo. Y dice que vino como un viento recio, ¿no? Un fuerte viento recio que los invadió de tal manera y les fueron repartidas diferentes lenguas. Entonces ellos hablaban en diferentes lenguas, pero había gente de tantas nacionalidades, claro, ellos podían escuchar, por ejemplo, no sé, a un galileo hablando en un idioma que era extraño para su tierra. Entonces, ¿cómo podía ser que de la nada estuvieran adorando a Dios en ese lenguaje? Bueno, eso es lo que sucede sobrenaturalmente cuando viene ese bautismo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿no? Y entonces acá digamos,
Pedro, que era el sobre el cual Jesús dijo, sobre vos va a ser constituida toda la iglesia, él empieza a hablar a la gente, ¿no? En ese primer discurso, donde empieza a hablarle al pueblo de Israel, ¿no? Porque ahí había mucha gente que los escuchó hablar así, estaban todos así sorprendidos, atónitos, confundidos, maravillados de todo. Entonces él empieza a hablar. A mí me llamó la atención porque lo leí varias veces y encontré quizás una estrategia. Bueno, Pedro era muy rígido en su forma de ser, ¿no? Pero bueno, por empezar, él era la hora tercera del día cuando él empezó a dar ese primer discurso, después de ser investido por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Esto lo vas a encontrar en Hechos 2:15. La tercera hora del día eran las 9 horas. Les explicamos un poquitito a la gente cómo era, porque vos vas a encontrar en la Biblia que te habla de la primera hora, de la tercera, de la quinta, de la novena, bueno, ¿qué hora era en realidad? Claro, los judíos tenían esta forma diferente de manejar en cuanto a las horas. La primera hora es desde el amanecer, o sea, la primera hora para ellos empezaba cuando amanecía. Entonces, de 6 a 7 de la mañana era esa primera hora, y después y es la hora, digamos, de ese, apenas sale el sol. Después, la tercera hora, o sea, así sucesivamente, no estaba la segunda, pero en la Biblia se menciona siempre la primera, la tercera. La tercera hora son las 9 de la mañana, entre 9 y 10 sería. La sexta era el mediodía. Y la novena eran las 15 horas. ¿Sí? Entonces esa era una hora muy, muy importante también, ¿no? En esa hora también la palabra nos menciona que es el momento que parte el Señor, ¿no? Entonces, Pedro en ese primer discurso, lo que a mí me llamó la atención de leerlo, porque él le habla mucho a los israelitas y él les trae, lo veo como una estrategia, porque él les relaciona mucho, les muestra primero así, sin ningún tipo, digamos, a rajatabla, sin ningún tipo de carpita, sin ningún tipo de matiz, de maquillaje, que en realidad los que lo mandaron a matar fueron ellos. Y que ellos vieron ese tiempo ellos habían visto que, bueno, los hechos de Jesús, las obras de Jesús eran indubitables. Entonces, los fue llevando de a poco a que se dieran cuenta del error que habían cometido. Entonces, hay algo importante, ¿no? Porque de esa manera es como que Pedro los llevó a que entendieran dos cosas, ¿no? Que es incluso algo importante entender, ¿no? Que de entrada, cuando Pedro predicó, se convirtieron primero 3.000, después 5.000. Ahora, ¿cómo fue que hicieron? ¿Qué cosas le pasaron a esa gente en los dos discursos que da Pedro, los dos primeros? Y que vos te das cuenta que más o menos usa la misma estrategia. Les trae, en un primer lugar, esa convicción de pecado. Sí, es radical, como los diría. Los confronta. Radical, absolutamente. Les remarca que ellos mataron a Jesús, que era el Mesías. Les recordó la historia, porque él les empezó a hacer una historia relacionada con todo el pueblo de Israel, con los patriarcas. Entonces, el israelita lo entendía perfectamente de lo que él estaba hablando. Y les recuerda que Dios envió a su Hijo primeramente para que se conviertan ellos, ¿sí? para que se convierta el pueblo judío de su maldad. Entonces, lo primero es una convicción de pecado absoluta a través de esos discursos. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que produjo en esa gente? Arrepentimiento y conversión. Eso lo vas a encontrar justamente en Hechos de los Apóstoles 3, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: para que sean borrados, le dijo esto Pedro, ¿no? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor y envíe nuevamente a Jesús. O sea, vos te querés acercar a Jesús, sí, así como eran estos 3.000 y estos 5.000, porque tenés una necesidad en el corazón. Esa gente que estaba ahí te necesitaba, por una cosa por otra necesitaban a Jesús. Bueno, que venga sobre uno la convicción de pecado, de haber estado alejado de Dios. Arrepentite y verdaderamente empezá a creer, convertite, empezá a convertir tu vieja manera de ser a una nueva manera de ser, y nosotros acá estamos más que esperándote para que vos vengas y te vamos a enseñar cómo, porque algún día alguien lo hizo con nosotros eso, ¿no? Entonces es hora de que nosotros hagamos lo mismo.
Entonces, esos primeros discursos de Pedro fueron radicales. Imagínate, en 2 por 8.000 personas en total, claro, ¿no? Hay que tener poder del Espíritu Santo. Autoridad para eso. Bueno, dentro de estos primeros discípulos había de todo, ¿no? Un montón de gente que estaba, algunos convertidos realmente y otros que estaban ahí porque quizá, como todo, ¿no? Les convenía. Entonces, la Biblia cita un ejemplo en Hechos 5, del 1 al 11, que es el ejemplo de Ananías y Zafira. Y justamente ellos eran, no, algunos estudiosos te van a decir que estaban ahí, pero no estaban verdaderamente convertidos. ¿Por qué razón? Porque, bueno, si lees la historia en Hechos 5, te vas a encontrar que ellos vendieron una heredad y no trajeron la ganancia. Y eso nos habla de que en su corazón había mucho amor al deseo y un deseo al ser alabados ellos mismos. Era como que, ¿por qué no trajeron la totalidad? Entre los discípulos habían convenido eso. Si vendían una heredad, traían todo porque después todo era repartido. Se compartía. Según las necesidades. Entonces a nadie le faltaba nada. Entonces la mezquindad, no solo por la mezquindad, no es por el dinero en sí, sino porque le mintieron al Espíritu Santo. Sí, escondieron de Dios una parte por querer aparentar, ¿no? Entonces es como que lo que es el pecado es un asunto muy serio, porque le mintieron al Espíritu Santo, aparentaron hacer algo ante los ojos de los demás. Ellos buscaban ganarse la confianza de los creyentes y posicionarse en un lugar de influencia entre los mismos para su ganancia. O sea, fue como que hicieron una inversión. Bueno, te doy esto, total nadie me ve, me quedo con lo otro. Pero estas personas justamente nos cuenta la palabra que mueren primero uno y después el otro. Y vos decís, wow, qué tajante. El juicio de Dios fue tan así. Por empezar, no se puede mentirle al Espíritu Santo. Por otro lado, no nos podemos esconder, no le podemos esconder nada a Dios. Tenemos que tomar muy en serio el tema de que somos pecadores y que nos tenemos que arrepentir cuando no hacemos las cosas bien. Y por otro lado, las muertes de estas personas sirven como una señal. Dios, tomó algo que era una realidad en el reino de Dios y lo muestra de una manera física, así como muestra un milagro de una manera física, que es lo propio del reino de Dios, que produce un milagro y, por ejemplo, puede ser sanada. En este caso también tomó una realidad, un hecho y produjo un impacto. Claro. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente tenía que en el momento que se estaba formando esta iglesia primitiva, no era conveniente justamente que empezaran a ver estos sentimientos, claro, ¿no? Entonces, bueno, eso rescatamos de esta historia fuerte. Y que nos hace reflexionar, ¿no? Porque vos decís... También es algo radical. También es algo radical, exactamente. Ya vamos a decir ahora la definición. Sí, ¿no? Silvana vino a full con el libro Radicales. Así que vamos con eso. Entonces, bueno, esta historia está justamente en los primeros capítulos de Hechos para que justamente veamos que la iglesia primitiva tenía que estar saneada desde el vamos. No podían concebirse este tipo de situaciones, y nos habla de hoy en día, cuidado con lo que está oculto dentro de los corazones de muchos, que quizás están cerca, parecen creyentes pero no lo son, con un pie y un pie, la conveniencia es lo que está primando. Entonces a mí por lo menos me hizo reflexionar en cuidado y atención, ¿no? ¿Te imaginas que estos discípulos, Pedro y Juan, predicaban, se convirtieron 8.000. La gente del Sanedrín, todos los fariseos, más que nada el sumo sacerdote, bueno, todo el Sanedrín en su conjunto, los saduceos, estaban como locos. Enojados. ¿Cómo los paramos? Claro. ¿Cómo los paramos? Y aparte
aparte, primero que ellos, bueno, no admitían, obviamente, casi ninguno, no admitían, salvo algunos que otros, que ahora vamos a ver quién fue ese que sí ya verdaderamente entendió de qué se trataba toda esta obra del Señor. Lo que pasaba acá es que tenían miedo, terrible miedo, a los emperadores romanos y a las demás autoridades romanas, porque en un imperio romano hiper lleno de dioses y de toda una idolatría increíble, la obra de Jesús, bueno, por algo sabemos que fue enjuiciado 3 por 3 tetrarcas, ¿no? Herodes, Pilato, vuelve otra vez Herodes, Pilato, bueno, en definitiva, claro, se la pasaron uno a otro y bueno, lo terminaron castigando injustamente, ¿no? Pero bueno, estaba convenido que tenía que ser así. Entonces, hubo un fariseo que estaba en este concilio que los acusaron a Pedro y a Juan, obviamente, de alborotadores, de estar predicando a Cristo y de generar todo este alboroto. Se arma ese concilio y fue un fariseo llamado Gamaliel, ¿sí? En Hechos, ¿esto dónde lo encontrás? Hechos 5, 34, 39, que fue a su vez maestro de Pablo, o sea, Pablo, que lo vas a ver también mencionado en Hechos 22, 3, que fue el maestro de Pablo, claro, fariseo, la ley a rajatabla, y Gamaliel es como que los confronta a todos estos saduceos y toda esa gente que se había puesto en contra, y lo que hizo estuvo muy inteligente, porque agarró y los hizo salir a los apóstoles del recinto y se puso a hablar con los, digamos, de igual a igual con todo este Sanedrín, y habló con estos fariseos y les explicó, diciendo que los dejen, porque si ellos estaban haciendo esto y es de carácter humano, se iba a desvanecer, o sea, toda su obra, si era solamente guiada por la humanidad propia de cada uno, no iba a tener mayor trascendencia, se iba a desvanecer, pero si es de Dios, no lo podrán destruir, y vayan a ser y no vaya a ser, dice así, que ustedes se encuentren luchando contra Dios, ¿no? Entonces justamente es como que estaba diciendo, por sus frutos los conoceréis. Tal cual. Y fue Gamaliel el que salva las vidas de Pedro y de Juan, porque bueno, estaban ahí ya en el horno, ¿no? Como que no había manera, los querían matar, sí, desde ya. Bueno, después vemos que también los encarcelaron, los azotaron, o sea, en algún momento se vengaron, no es que esto quedó así, después vemos que un poco, pero querían sus vidas, obviamente, ¿no? Es como que... Y ellos todavía tenían una misión que cumplir. Claro. Entonces, bueno, lo vemos a Pedro y a Juan con todo, ¿no? Investidos por el poder del Espíritu Santo, y vos decís, bueno, ¿qué hicieron? Bueno, mira, te cuento Hechos 3. Estaban justamente, ellos iban a orar, y la palabra nos enseña que antes de entrar al templo, iban a orar al templo, y antes de entrar al templo, había ahí un hombre cojo que era traído a pedir limosna a la puerta del templo, llamado La Hermosa. Y esta persona les ruega tanto a Pedro como a Juan que les diera una limosna, ¿no? Y Pedro y Juan dice que me llama la atención porque dice, fijaron sus ojos en él, o sea, no lo dejaron pasar así, y bueno, hay uno más pidiendo tomar, y no, lo miraron fijamente a los ojos, y él, es más, le ordenaron que los mire, ¿sí? Al cojo. Dice la palabra que él les prestó atención pensando de que le iban a dar una limosna, ¿no? Pero Pedro le dijo que él no tenía ni oro, ni plata ni oro, pero lo que tenía le daba. ¿Qué era lo que tenía? Esa autoridad y esa unción poderosa dada por el Espíritu Santo, y le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Cómo me llamó la atención? Porque es en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no dice de Jesús solamente. No, hay un poder, evidentemente. Eso es lo que me hacía reflexionar Dios, ¿no? Porque ¿por qué aclara Jesús de Nazaret? Y evidentemente en la época habría muchos Jesús. Claro. Pero acá, cuando vos decís Jesús de Nazaret, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, sabe de qué estamos hablando, ¿sí? Y dice la palabra que toda rodilla se va a doblar delante de Jesús, ¿sí?
Qué autoridad del nombre de Jesús. Y ahora nos gustaría compartir con ustedes un tema de Lily Goodman, que justamente estamos hablando de un Pedro que está predicando, de un Pablo, de un Juan. Ellos salieron a contar la vida de Jesús. Y acá nos dice Lily Goodman, cuéntales. Y ya volvemos con más En Sala de Espera para vos. Estás escuchando En Sala de Espera. Cuéntale al mundo, aprovecha cada instante, háblale a alguien la verdad que te ha hecho libre. Cuéntales de aquello que jamás sentiste antes. Háblales de aquel que ha venido para darles su amor. Cuéntales que Él vino para darles vida, ofreció su compasión para sanar toda herida. Ve y cuéntales que Él desde el cielo descendió y brindó su corazón para que el mundo pueda ver su amor. Cuéntale al mundo en cada espacio y segundo que Él es vida, que Él es luz, que levanta al moribundo. Cuéntales que Él puede darles esperanza. Háblales de aquel que ha venido para darles su amor. Su amor. Cuéntales que Él vino para darles vida, ofreció su compasión para sanar toda herida. Ve y cuéntales que Él desde el cielo descendió y brindó su corazón para que el mundo pueda ver su amor. Cuéntales que Él vino para darles vida, ofreció su compasión para sanar toda herida. Ve y cuéntales que Él desde el cielo descendió y brindó su corazón para que el mundo pueda ver su amor. Cuéntales su amor, su amor, su amor, su amor. Su amor es lo que compartimos, lo que queremos compartir porque es lo que nos impactó y es lo que nos cambió la vida. Y si vos querés escuchar más de este Jesús y de su amor, el Templo Central de Hipólito Yrigoyen 719 quizás no te queda cómodo, o el mini estadio de Avenida La Plata al 1000 tampoco. Bueno, te pasamos los diferentes anexos a los cuales te podés acercar. En Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547, los servicios son los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 10. En Bernal Oeste, Boedo 1734, los servicios martes y sábados a las 20 horas, domingos 19. Quilmes Este, Libertad 1448, los servicios miércoles 18 y 20 horas, domingos 10 y 18 horas.
En Berisso, Avenida Génova, número 3143, entre 155 y 156. Los servicios son los días domingos, 19 horas. En Dolores, Juan Beselva y Espora, los servicios son los días sábados, 19 horas. En Ezeiza, la calle Prava, 141, a 2 cuadras de la estación de Ezeiza. Los servicios son los días martes, 20 horas y los domingos, 10 horas. En Florencio Varela, la calle Vélez Arfiel, 41, a 30 metros de Avenida San Martín. Los servicios son los días jueves, 20 horas y domingos, 10 horas. ¿Tenemos un saludito? Un saludito de Adriana Crosa, que nos manda un beso grande y dice que nos está escuchando. Muy bien, qué bueno, qué bendición. Y repetimos, para aquellos que se quieran comunicar, el teléfono es 4257-0821. Sí, bueno, seguimos con esta historia cautivante. Pedro, Juan y el cojo en la puerta de ese templo que se llamaba La Hermosa, ¿sí? Y vuelvo a repetir, estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Y a mí me llamó la atención varias cosas. En primer lugar, eso de que lo miraron fijamente a los ojos. Uh-huh. Y claro, él tuvo que reparar también en mirarlos, en captarle la atención, ¿no? Y eso a mí me hace pensar, ¿no? A Dios no lo estás viendo, pero Él en este momento está poniendo fijamente los ojos en tu necesidad. Este era un cojo, o sea, estaba imposibilitado, estaba paralítico, postrado, pedía limosna. Entonces, a veces, ¿qué cosas? Recuerdo un poco lo que escuchamos en esa prédica allá en Mendoza, que estuvimos en nuestro anexo de Mendoza, y este muchacho que predicó, Gustavo, lo que dijo fue, ¿qué es lo que esa parálisis, ¿no? Referida, ¿qué es lo que te está paralizando a vos? ¿Qué es un problema laboral? ¿Es un problema de salud, quizás? Algo que te mantiene paralítico, que vos decís, bueno, no sé para dónde ir, te mantiene fijo, no puedo ir para acá, no puedo ir para allá. Vieron que muchas veces nos ha pasado ese estado, pero Dios fijamente pone fijos los ojos en tu necesidad. Y que, bueno, en este caso Pedro agarra y le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, que era lo que decíamos recién, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa es una proclama que uno tiene que hacer cuando uno está pasando por una situación. Acá estaba esta persona atada, impedida, que te puede estar pasando esto en este momento a vos, que estés paralizada, que estés como este cojo sin saber para dónde ir. Bueno, empezá a proclamar en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Le dijo, levántate y anda, o sea que hay que accionar, levántate y hace algo, hacer lo que Dios está poniendo en tu corazón que hagas. Entonces dice que le tomaron por la mano derecha, le levantaron y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Vos pensá una persona coja, lisiada, que el hecho, claro, acá es una postración física, pero me acuerdo de este muchacho, decía, el estar lisiado a veces no necesariamente es en el aspecto físico, ¿no? Puede ser en el espiritual, en el emocional. Esta persona fue restaurada por una palabra. Vos acá no ves que le pusieron mano, que dijeron que... No, una palabra, una proclama en el nombre de Jesús. Y inmediatamente esa persona se puso de pie. ¿Sabes que justo este domingo el pastor predicó sobre eso, sobre la autoridad del nombre de Jesús? Sí. Qué bueno. ¿Te imaginás esta persona postrada, después que recibió esa sanidad, saltaba, andaba para todos lados con ellos en el templo? Y justamente en Hechos 3:11 vemos que este cojo fue sanado y estaba con Pedro y con Juan en el pórtico de Salomón. Y esto que nos dice que actuó el poder de los milagros en los discípulos. La persona tuvo una conversión inmediata y daba testimonio del poder de Dios. Entonces, a mí me queda esta reflexión para vos que nos estás escuchando, para uno que ha pasado por un montón de experiencias donde ha necesitado esa intervención divina de parte de Dios, y es esta, ¿no? Dios está poniendo los ojos sobre vos, en esa necesidad que vos tenés, y lo que quiere hacer es esto, ponerte de pie, para que vayas, andes y des testimonio. El poder de los milagros, acá estamos 2000 años atrás,
nuestro. Bueno, pero es actual, porque es a través del Espíritu Santo. Vos sabés que en otro pasaje habla que dice que la gente, claro, viste, esto provocó una revolución en la sociedad, que cuando pasaba Pedro por distintos lados, le sacaban las camas, las camillas, los enfermos, los endemoniados, toda la gente perturbada, y tan solo que pasaba, que tan solo pasara por su sombra. Y sabemos que no era la sombra de Pedro los que lo sanaba, como dice el coro, sino que era el poder del Espíritu Santo. Qué unción, ¿no? Yo quiero un poder así, una unción, porque el poder está. Lo que tenemos que pedirle a Dios, que nos dé esa unción como la de Pedro, de forma tal que vos, no sé, pases por un lugar y porque dijiste una palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, el milagro se ha hecho. Así que este es un año donde vamos a asistir como iglesia a esa proclama que estamos haciendo, la iglesia en misión. ¿Proclamando qué cosa? Bueno, todo lo que proclames en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso decimos que Dios es sobre todo. Eso nos lo cuenta Hillsong. Y ya volvemos con más en Sala de Espera. Estás escuchando En Sala de Espera. Bueno, acá tenemos otro saludito de Silvia de Quilmes. Dice, escuchó, nos cuenta, ¿no? Todos los programas el año pasado y aprendió mucho. Este año dice que también nos va a escuchar. Bueno, esa es la idea, Silvia, bendecirla. Bueno, excelente. Arrancamos con todo. El 2016 está con todo. Bueno, venimos hablando, Ale acá nos estaba comentando sobre el libro de los Hechos y la predicación, ¿no? De Pedro, esos primeros 2 mensajes dinamita. Y bueno, y repitió varias veces la palabra que eran mensajes radicales.
Entonces, bueno, primero aclaramos, no estamos hablando de política. No. Entonces, el significado de la palabra radical yo quería compartir con ustedes. Es algo que está perteneciente o relativo a la raíz. Es algo relacionado con lo fundamental, con lo esencial, lo básico, lo sustancial, lo primordial. Es total o completo. Cuando hablamos de un cambio radical, estamos hablando de algo drástico, inapelable, contundente y absoluto. Lo radical es algo que es extremoso, tajante, intransigente, revolucionario. Wow. Me gusta. Cada palabra me dice algo. Qué bueno. Impresionante cuando estamos hablando de algo radical a todo lo que nos estamos refiriendo. Y acá la predicación de Pedro era una predicación radical, porque era contundente, era drástica, era absoluta, no tenía ambigüedades, no tenía cosas parciales, era un todo por un todo. ¿Crees que Jesús es el Cristo o no? Y si crees que es el Cristo, bueno, tenés que hacer un cambio en toda tu estructura de vida. Y esto es lo que Jesús les había enseñado a ellos. Por eso Pedro estaba hablando de esta manera, porque Jesús no era un predicador exitista. Lamentablemente en la sociedad actual, no hablo solo de nuestro país, hablo del mundo, se está dando un evangelio a veces un poco light, un evangelio que trata de ganar a las masas y para eso hace como negociación o concesiones. Bueno, Jesús no le interesaba venderse a las masas. Y esto que yo les voy a compartir ahora está en un libro que se llama justamente Radical, que nos está recomendando nuestro pastor Pedro Sebastián Ibarra. El autor de este libro es David Platt. Y dice, volvamos a las raíces de la fe. Qué bueno. Y qué mejor para volver a las raíces de la fe que mirar a Jesús. Jesús no le interesaba, entonces dijimos, venderse a las masas. Sus invitaciones a esos posibles seguidores, sin duda a veces parecía que más bien los quería disuadir de seguirlo, porque les hablaba de pagar un precio. Él no buscaba, no estaba dispuesto a negociar lo que era la fe en Dios, las convicciones. Y cuando las multitudes de pronto no lo seguían, a Jesús no parecía molestarle demasiado. Al contrario, él se concentró en los pocos que creían en él cuando decía cosas radicales. Y a través de la obediencia radical de estos, cambió el curso de la historia. Entonces, qué importante entender, tanto vos que nos estás escuchando como nosotras desde acá, replantearnos qué evangelio, qué cristianismo queremos continuar viviendo. Una vida cristiana, digamos, disfrutando ese éxito que las normas de esta cultura actual nos rodean, nos marca como pautas, o realmente estamos queriendo seguir a ese Jesús de la Biblia y atrevernos, ¿no?, a preguntarnos cuáles serían las consecuencias si nosotros creemos en sus enseñanzas y las obedecemos. ¿Cuáles son las consecuencias que va a haber sobre nuestra vida, sobre nuestra familia? Cuando recién nos hablaba Ale, ¿no?, de nuestra Jerusalén. Sí. ¿Qué va a ocurrir en nuestra Judea? ¿Qué va a ocurrir en nuestra Samaria? ¿Cómo vamos a afectar si realmente hacemos de nuestra vida una obediencia radical a las enseñanzas de Jesús? Si Jesús es quien dijo ser y sus promesas merecen tanto la pena como dice la Biblia, podemos descubrir la satisfacción en nuestra vida y el éxito de acuerdo a no a la cultura de la sociedad, sino de acuerdo a la mirada de Jesús. La vida que Jesús nos plantea es una vida de renuncia en realidad. Y sí. Él dice que, bueno, el que no renuncia a todo no puede, no es digno de él, de seguirlo. Y la sociedad actual nos presenta otra cosa, otra imagen, la de estar todo el tiempo mirándonos a nosotros mismos y nuestras propias necesidades. Claro, y distraídos, ¿no?, de nuestra misión. Sí, totalmente. Ahora, este pastor en particular tuvo una vivencia personal muy fuerte porque él hizo algunos viajes a las casas iglesias de Asia, en donde el predicar a Cristo, el leer la Biblia y el juntarse para orar, algo que para nosotros es tan simple, les puede costar
la vida. Allí los hombres y mujeres arriesgan realmente todo. Seguro, sí. No solo sus posesiones, no solo su propia vida, sino la de sus seres queridos, ¿no? Él cuenta como hombres como Yam, un médico asiático, que dejó su exitosa clínica de salud y que ahora arriesga su vida y la de su esposa y sus 2 hijos para proporcionar atención médica a las empobrecidas aldeas, mientras instruye en secreto a toda una conexión de redes de líderes de casas e iglesias. Qué bueno. maravilloso. Otra historia, adolescentes como Yang y Lin, a quienes han enviado desde esas casas e iglesias de sus aldeas para realizar estudios intensivos y prepararse. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a partes de Asia donde no hay iglesias. Pero escuchen lo que ellos dicen. Lin decía: le he dicho a mi familia que es probable que nunca regrese a casa. Voy a llevar el evangelio a lugares difíciles y es probable que pierda la vida en el proceso. Estoy hablando de adolescentes. Qué fuerte, ¿no? Y escuchen lo que dijo Jan. Sin embargo, nuestras familias comprenden. Nuestras madres y nuestros padres han estado en prisión a causa de su fe y nos han enseñado que Jesús es digno de toda nuestra devoción. Wow. Creo que todo esto es muy fuerte. Imagínense, yo estoy Eso contando... sí que son hechos de los apóstoles. tal cual. Increíble. Ahora, lo que yo les estoy contando es alguna de las historias, ¿no? Por lo tanto, bueno, les recomiendo que compren el libro. La cuestión que imagínense a este pastor regresando después de esas vivencias, de países donde la vida les estaba en juego, donde la gente estaba dispuesta realmente a entregarlo todo, y se encuentra de regreso en Estados Unidos a su propia iglesia, donde él se iniciaba como pastor en esta nueva congregación. Cuando él llega, claro, se encuentra una escena muy diferente. En lugar de luces tenues, porque estaban medios ocultos en esas casas e iglesias, el auditorio estaba iluminado con luces al estilo teatro. En lugar de viajar kilómetros a pie o en bicicleta para reunirse a celebrar un culto, la gente había llegado en vehículos, algunos que De alta gama. miles de dólares, vestidos con ropa elegante, sentados en sillas con almohadones, aire acondicionado, calefacción. Dice, él explicaba que no está juzgando que esto está Pero mal. no es el contraste. Pero era un contraste muy fuerte. Y de pronto él empezó como a hacerse preguntas, ¿no? Dice, bueno, las iglesias eran llenas de cristianos maravillosos, bien intencionados, con fundamento bíblico, todo eso estaba bien, pero no obstante, yo como nuevo pastor comparaba, él nos narra, ¿no?, las imágenes que me rodeaban en ese día con todo lo que yo tenía fresca en mi mente de los hermanos y hermanas al otro lado del mundo. Y no, dice, pude evitar pensar que en alguna parte del camino hemos perdido lo radical de nuestra fe y lo hemos sustituido por lo que nos es cómodo. Nos estamos acomodando a un cristianismo que gira en torno al cuidado de nosotros mismos, siendo que el mensaje central del cristianismo es renunciar a nosotros mismos. Fuerte, ¿no? Sí, Muy. sí, como Pero se nota que responde al título, ¿no? Claro. Pero está bueno, a mí me gustan estas cosas que me sacuden. Te bajan, Sí, te bajan. te hacen pensar. Sí, te bajan. Es importante volver a la imagen de Jesús original, porque la imagen que se nos está dibujando, no en nuestra iglesia evidentemente, pero a través de algunos mensajes, especialmente cuando uno entra a las redes sociales, y a veces algunas prédicas que hay en canales de televisión o radio, algunas, no todas, nos están describiendo a un Jesús que nos ama tal cual somos, un Jesús que no tiene problemas en que yo no deje mis comodidades, un Jesús que quiere que seamos equilibrados y que evitemos los peligros extremos, y que en realidad quiere que evitemos toda clase de peligros, un Jesús que nos consuele, que nos dé prosperidad, mientras vivimos nuestro paseo cristiano en este sueño de exitismo. Sin embargo, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo.
En realidad lo que estamos haciendo es moldear a Jesús a nuestra imagen. Comienza a parecerse mucho a nosotros, porque ese Jesús es con el que nos sentimos más cómodos. Y el peligro es que cuando nos reunimos en nuestros propios templos para cantar y levantar las manos en adoración, es probable que no estemos adorando al Jesús de la Biblia. En realidad nos estamos adorando a nosotros mismos. Mientras los cristianos deciden pasar la vida cumpliendo ese sueño en lugar de entregar sus vidas para proclamar el reino de Dios, literalmente miles de millones de personas necesitadas del Evangelio permanecen en la oscuridad. Y él acá tiene otra fuerte sacudida, porque viaja a lo alto de una montaña en India, en el corazón de Hyderabad. Ese punto alto de la ciudad albergaba un templo que estaba dedicado a los dioses hindúes. Y yo, dice, pude ver y oler las ofrendas que se le habían ofrecido a los dioses de madera que estaban atrás mío, y vi multitudes de personas delante de mí. En cualquier dirección que girara podía ver un centro urbano con millones y millones de personas. Fui entonces cuando me di cuenta que la abrumadora mayoría de esa gente nunca había escuchado siquiera el mensaje del Evangelio. Ofrecían sacrificios religiosos todos los días porque nadie les había dicho que Cristo ya se ofreció, el sacrificio vivo, definitivo, en favor nuestro. Como resultado, viven sin Cristo, y si algo no cambia, morirán sin Él. Qué fuerte. Es fuerte, pero ¿saben qué? Es bueno. Es bueno. De alguna manera Dios le hablaba y le decía a él, y yo creo que nos lo está diciendo hoy a vos y a mí: despierta, despiértate, porque las incontables multitudes que hoy están destinadas a vivir una eternidad sin Cristo están necesitando que vos y que yo salgamos de nuestra comodidad, de estar en esa casi pereza, en ese letargo, de estar todo el tiempo pensando en uno y mirando nuestro ombligo, ¿verdad? Claro, ¿no? Entonces, bueno, la situación real del mundo es que está ávido de una necesidad imperante. Yo hablé de India, pero no te tenés que ir hasta allá, no tenemos que irnos hasta allá. Seguramente tenés tu vecino, tenés tu familiar, tenés tu amigo, tenés tu compañero de trabajo. Hay una desesperanza alrededor nuestro que lo hace esa condición de pecado. Y el diagnóstico que estamos haciendo es equivocado, porque la conclusión que se está sacando en este Evangelio Light es de llevar a la gente a la autosuficiencia, a la autoestima, a la confianza en uno mismo. Esos mensajes que se dan no nos llevan al verdadero Jesús, que hoy recién decía Ale, en llevar a la gente a esa condición de pecado. Tenés que arrepentirte, necesitamos volver a buscar a un Cristo que me saque de esa vida de error. No se trata solo de la autoestima, no se trata solo de esa autoimagen que necesitamos revertir, se trata de que tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Cuando nosotros podamos revertir ese mensaje, la gente va a ser impactada de otra manera. No va a ser solamente un evangelio de consuelo, sino de transformación de hogares, de vidas. Tenemos que volver a la belleza del evangelio original. Qué bueno. Hay mucho más, pero lo vamos a compartir la semana que viene, porque se nos fue el primer programa más que volando. Pero ¿saben qué? Queremos decirte que nosotros te deseamos que tengas un bello día, un happy day. Y esto nos lo canta King Walker Smith, y nosotros te decimos que tengas un fin de semana bendecido, y nos reencontramos el próximo martes con mucho más Libro de los Hechos, mucho más radical y mucho más, que hoy no llegamos al libro de Esther. Tantas cosas tenemos para compartir. Muchísimo. Así que no te pierdas el próximo programa, y bueno, que tengas una semana muy bendecida. Estás escuchando En Sala de Espera.
it out. Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive.